Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Lanrex y el día de hoy en Después del Grado tenemos a la licenciada Jessica que nos va a contar su triste historia después de egresar y durante el egreso. Hola Jessy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú qué tal? Pues aquí andando, entrevistando gente. ¿Cómo estás? Qué bueno, me da mucho gusto verte después de mucho tiempo. Les presento a Jessica. Jessica trabajó en cierta escuela, no decimos el nombre porque nos pueden funar, nos pueden demandar y nos pueden hacer persecución de cacería de brujas. Entonces evitamos el nombre de la escuela, pero bueno, trabajó como RH ahí y bueno, desde ahí la conozco. Es una excelente licenciada eh, en psicología y también es maestra en ciencias de la educación. A ver, cuéntanos, Jessica, ¿de dónde egresaste? ¿Cuántos años tienes? ¿Soltera? ¿Casada? Cuéntanos esta noche. Bueno, pues soy la maestra Jessica Rosales. Justamente egresé de la licenciatura en el año 2015. Egresé de la Universidad Azteca. Fue una travesía entrar a la universidad, ¿no? Primeramente yo cuando quería estudiar psicología hice mi examen para la UAM de Xochimilco, pero desafortunadamente pues no me quedé en la universidad. Entonces, recuerdo mucho a mi mamá que me decía, no tienes que hacer algo, no te puedes quedar sin hacer nada. Entonces, decidí entrar a estudiar, soy paramédico, soy técnico en urgencias médicas a nivel básico, y Vale. pues mientras estudiaba yo esa carrera, pues seguía yo que quería yo estudiar psicología forzosamente, ¿no? Entonces, después de que terminé la parte de la carrera, de paramédico, pues sí, decidí volver a hacer el intento para psicología en alguna universidad, pero pues desafortunadamente en las públicas no entré y tuve que entrar a una universidad pues privada, ¿no? Y pues ahí es donde estudié la carrera. eh, Terminé en el 2015, posterior a terminar en el 2015, tuve la oportunidad que justamente cuando iniciamos la parte de las prácticas profesionales, la universidad hizo convenio con una escuela. Entonces, al hacer esa parte del convenio, pues estuve estudiando y en la parte de las prácticas. Posteriormente, para el servicio social, igual se hizo un convenio con la misma escuela y me dieron la oportunidad de hacer el servicio social ahí mismo. Entonces, parte de mi servicio fue pues servicio y posteriormente ya fue la parte remunerada porque pues a la directora de la escuela le gustó toda la parte del trabajo que estaba yo realizando y me contrataron. Ahí, no sé, antes de terminar parte de la carrera, yo estaba en los últimos meses para terminar y fue donde me dieron la primera oportunidad de iniciar a laborar terminando ya la carrera con la parte del servicio. Pero ahí fue mi primer triste decepción y mi triste historia porque Ok. cuando inicié justamente ahí en esa escuela, al poco tiempo se lanza la primera reforma en donde nos indicaba que la psicología ya no podía estar en la parte educativa. Entonces, Ok. para poder continuar, me decía, no sé, si te gusta esta parte de la educación, si quieres seguir en esto, tienes que estudiar algo que sea relacionado a la parte educativa. Ujú. Entonces fue cuando me animé a estudiar la maestría en ciencias de la educación, que es lo que me permitió estar dentro del ámbito educativo desde el 2015 hasta el 2023, 24 más o menos. Estuve en esa cuestión educativa, pero fue por ello que al estar dentro de una escuela me motivé a iniciar la parte de educación. Hoy está súper padre lo que nos estás contando, ¿no? Digo, desde las perspectivas y diferentes historias, pues yo la verdad me voy nutriendo de lo que está sucediendo en el país, porque hay muchas cosas desconozco, ¿no? Yo me acuerdo que psicología sí estaba, bueno, en la actualidad todavía está psicología, pero sí hubo un momento en donde los psicólogos les dijeron, no, a ver, aquí en esta parte no hay área, no hay un perfil como tal para ustedes, tienen que estudiar ciencias de la educación, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy interesante. Pero a ver, dinos, ¿qué, qué hiciste después de que egresaste? O sea, cuando egresaste, ¿cuáles fueron las complicaciones como psicóloga? Incorporarte dentro del área laboral. ¿Qué tan difícil fue para ti
digo, desde la perspectiva de una escuela privada, porque dentro del programa hemos, perdón, he entrevistado gente de escuelas públicas, pero de privadas puede ser el caso que sea diferente. No sé qué diferencia puede haber de una escuela pública a una privada, por ejemplo, esta universidad. ¿Nos puedes platicar? Es mucha la diferencia. Primeramente, cuando salí de la escuela y tuve, te digo, esa primera oportunidad en esa escuela, eh, estamos sujetos a los dueños, a los directivos, ¿no? A toda esa cuestión. Ujú, Entonces, en esa parte fue un tanto difícil porque, te digo, estuve ahí 2 ciclos escolares, pero posterior al segundo ciclo escolar nos indican que la escuela la habían vendido. Entonces, al ser vendida la escuela, viene todo un cambio para nosotros dentro de la institución, ¿no? Yo estaba en nivel primaria y yo recuerdo cuando nos dijeron, ¿saben qué? Se vendió la escuela, va a llegar un nuevo dueño y demás. Y llega el nuevo dueño y es una persona que pues desconocía de toda esta parte educativa porque era pues político. Era un ujú, político quien adquirió la escuela, entonces él llegó ujú, con su nueva gente, su hermana que era la que tenía en esa parte de experiencia en educación, empezó a mover gente y demás, y en esa parte de mover dijo, quiero nivel primaria, y la hermana se queda con nivel primaria y al quedarse la hermana con nivel primaria ujú, llegó con toda su gente. Entonces a todos los de nivel primaria nos dieron las gracias. ¿No? Entonces fue así como de, uy, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces a todos nos dan las gracias y demás. Entonces, en ese momento, como yo estaba, te digo, terminando justamente la parte de la licenciatura, me estaba yo apenas incorporando esa parte laboral. Sabemos que bien tu título no te lo entregan después de que tú terminas, ¿verdad? En ocasiones, pues tarda un poquito en lo exactamente. que nuestros papeles llegan. Entonces, en ese lapso, para mí fue muy pesado. Fue muy, muy complejo porque en algunos trabajos donde yo iba yo a pedir trabajo, no me aceptaban porque me indicaban que no tenía yo título. Entonces, en otros trabajos donde decía yo, pues me pueden aceptar porque pues no requiero mi título, me Ujú, rechazaban porque me decían que tenía yo demasiados estudios. Entonces, para mí de verdad entré en un punto así controversial que decía yo, ¿por qué? ¿Por qué si estoy dispuesta a aceptar un trabajo que no importa? O sea, yo lo que quería era trabajar, ¿no? Al final de cuentas tenía yo que mantener una solvencia, algo así para mi hijo en ese momento. Entonces decía, ¿por qué no me dan el trabajo si estoy pidiendo el trabajo y me dicen que no porque excedo el grado de estudio, ¿no? Y en ujú, los otros donde posiblemente pueda yo cumplir, no me dan que no voy a con el documento que título. Entonces sí fue muy pesada esa cuestión. Yo recuerdo que después de salirme de escuela, donde nos dieron las gracias, sí tuve algunos otros empleos, pero fueron los empleos nada relacionados a la cuestión de lo que había yo estudiado para empezar, ¿no? Hasta que pude tener la parte de mi documento, mi título y mi cédula, para que ya pude volverme pues sí, a integrar a otra escuela, que igual fue en esa parte, igualmente fue sector privado. ujú. Entonces, sí fue muy complicado. Sigue siendo muy complicado hasta el día de hoy, ¿no? Porque al no estar dentro de una escuela pública, que ya tienes como toda esa parte de tus beneficios establecidos, de tu lugar establecido y demás, sí es un poco difícil el irte moviendo de algunas escuelas en cuestión de horarios, en la cuestión económica, en la cuestión del trato. Entonces, sí es un poco complejo. Sí, te entiendo, ¿no? Es complejo llegar a un lugar, una escuela privada, sobre todo, y trabajar, y que además no te tratan bien, ¿no? Te tratan como, pues literalmente como basura, ¿no? Aunque tengas ahí el título esperando y aunque lo tengas, tengas cédula, tengas el título, pues aparece que lo agarran y se limpian los vidrios con él, ¿no? Hablando por algunas escuelas que he escuchado, ¿no? Me han contado, me han contado, Y no pero te han sí es contado mal. complicado, ¿no? Cuando uno, y bueno, contado mal. Es que me imagino, o sea, son mala onda, o sea, la gente es mala onda, los dueños son mala onda, y- pero creo que aquí hay un punto interesante, ¿no? Cuando nosotros egresamos, buscamos, ahora sí que nuestra primera chamba ya no importa qué nos paguen, cuánto nos paguen, y sino lo que queremos es aprender como egresado, ¿no?
Y eso es algo que muchos jóvenes tienen en la actualidad, el deseo de aprender, pero llega un momento en donde el maltrato laboral es amplio, es grave, ¿no? Porque no sabemos realmente cómo defendernos con esos depredadores laborales, ¿no? De alguna manera, digo, no creo que el término exista, lo acabo de inventar, pero son depredadores laborales, ¿no? Porque pues van cazando a los jovencitos, a los nuevos, para tratarlos o explotarlos lo más que se pueda, ¿no? Y si no sirve, pues el que sigue y el que sigue hasta que llega un momento que como egresado también te vas decepcionando del trato, no sé, ¿tú qué opinas de esto? Sí, yo creo que son ambas cosas, mira. Te puedo hablar desde un punto de vista como egresada, pero también te puedo hablar como parte de reclutamiento, ¿no? En ese sentido, tenemos dos puntos totalmente opuestos, ¿no? Es el primero, que es el egresado que quiere trabajar, tiene esas ganas de aprender, quiere trabajar, quiere conocer y que puede aceptar cualquier salario con tal de posicionarse, ¿no? En algún lugar y de irse ganando poco a poco esa parte de la experiencia. Y Ujú. está esa parte también de los empleadores que justamente, ¿no? Van abusando de eso que un principiante quiere. Pero también está la otra cuestión de los recién egresados que piensan que con ser egresados y con tener ya un título o estar en procesos sienten que merecen todo. Y a Ujú. veces también ellos quieren abusar de esa Exacto. parte también, ¿no? Entonces te digo, o sea, son ambas cosas, porque yo he visto ambos, o sea, he estado en una parte donde me ha tocado ver, ¿no? O sea, que de repente dices, oye, espérame, es que no tienes experiencia, acabas de egresar y me pides un salario que, o sea, no, o sea, con la pena, discúlpame, pero tampoco se puede llegar a tanto así de la noche a la mañana, ¿no? Si bien no es bueno tampoco el ser explotado o el ser que te paguen lo mínimo porque acabas de salir, pero tampoco también esperar a que una vez saliendo de un grado, saliendo de la licenciatura, o sea, vas a tener esa parte o esa posibilidad de pedir lo máximo. Y hay veces que yo veo de verdad, o sea, que no aceptan los trabajos y dicen, no, hasta que me paguen lo que yo quiera y lo que pido, ¿no? Y prefieren quedarse sin realizar nada o sin tener esa parte de la experiencia porque no se cumple con sus expectativas, ¿no? También creo que estamos en una parte en donde como personas también tenemos que saber mediar esa cuestión, ¿no? Tampoco dejarnos explotar y tampoco dejarnos aplastar por la gente, pero tampoco creer que por tener un grado de estudio también merecemos todo, ¿no? Yo creo que es ponerlo en una balanza y poco a poco la parte de la experiencia y el estar en el ámbito laboral te hace ir conociendo esas ventajas, esas desventajas del mismo mundo laboral y te hace que comprendas que a veces no podemos tener todo, pero tampoco podemos ser pisoteados, ¿no? Por esa parte del, te ofrezco los 2,000 quincenales, ¿no? O sea, también no podemos ser en esa cuestión, ¿no? Entonces, te digo, es una parte de mediar y de equilibrar y que conozcas, porque a veces el conocer tus derechos como un trabajador tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque de repente, si en un trabajo tú manifiestas todo lo que conoces y lo que sabes que de verdad mereces y debes, entonces ahí eres el mitotero o el grillero y no eres funcional para la empresa, ¿no? Hablando en Sí, un claro. sector, te digo, yo hablando en un sector privado porque es justamente lo que vamos viendo. Y la otra, si no conoces nada, si no sabes nada, es cuando se aprovechan también de esa parte, ¿no? Porque entonces tú nunca dices nada, porque te hago trabajar de lunes a domingo y fuera de tu horario y demás y todo, y te pido y te exijo y no dices nada. Entonces te digo, es esa parte de mediar. Yo creo que siempre vamos a tener que aprender a mediar y a conocer, ¿no? Hasta qué punto, qué podemos sacar de nosotros en ciertos trabajos para que justamente sea una parte equilibrada. Sí, entiendo esta parte que tú mencionas, ¿no? He notado muchas veces y creo que fui parte de que en el momento de egresar me sentía la última Coca-Cola del desierto y creo que varios y muchos de los que nos podrían ver y gente creen esa idea, ¿no? Esa idea que saliendo o egresando después del grado,
pues todas las empresas te van a abrir las puertas y vas a estar bien recibido, ¿no? En algunas otras pláticas les he mencionado, pues ya no estamos en los años 80, chavos, o sea, estamos en el 2025, donde curiosamente se ha agilizado la parte educativa, afortunadamente, pero también el mundo laboral para los licenciados, ingenieros y toda esta parte se ha ido disminuyendo, ¿no? Y también he notado esa parte en donde los jóvenes de ahora, he visto entrevistas en TikTok y demás, ¿y cuánto piensas ganar egresando, no? Pues 50,000 pesos, ¿no? 100,000 pesos, y yo, híjole, cuando llegue en el momento de la verdad, pues se van a topar con una realidad cruda, ¿no? Y que dentro del mismo sistema vas chocando constantemente y como bien mencionas, algunos dicen, pues yo no quiero ganar los 1,000 pesos que me vas a pagar semanal, ¿no? Y me quedo sin trabajo y esos se van, de alguna manera, yo siento que se van haciendo resentidos de la sociedad, ¿no? Porque no encontraron la perspectiva, pero también no abrieron el panorama de que, bueno, acabas de egresar, eres nuevo, no tienes la experiencia, aunque tengas los estudios, pues no tienes en este caso esta parte empírica también, que es importante, porque pues nosotros, bueno, yo por ejemplo, pues, bueno, la gente que nos ve, soy licenciado en letras y como docente, pues tuve una trayectoria. Al principio fue muy difícil para mí encontrar trabajo, de alguna manera más o menos, pero en otras entrevistas les había mencionado que a mí me pagaban 30 pesos la hora. Imagínate, 30 pesos la hora. Pero estamos hablando del 2015, no, 2011, 12 aproximadamente, donde dices, bueno, eres estudiante, te están pagando, estás trabajando y de alguna manera estás generando experiencia laboral. Es viable. ¿Por qué? Porque estás generando esa experiencia, pero ya cuando egresas y ya tienes la experiencia junto con el título, pues ahora sí, tratar de pedir un poquito más para que no te estén explotando laboralmente. Que igual, al principio de verdad somos tontos porque si escogemos ciertos lugares tóxicos y demás. Pero a ver, platícame. Después de egresar, ya nos dijiste de la licenciatura en psicología, entraste a trabajar en estas escuelas, tomas la decisión de estudiar la maestría en educación. ¿Eso te abrió más campo laboral o es totalmente incierto esto de que estudias una maestría y el mundo laboral se abre más rápido? Porque todos tenemos esa idea, ¿no? Digo, soy uno de ellos, ¿no? Eh, yo puedo decir que me abrió el mundo laboral en cuestión de que todos los trabajos que tuve posteriormente fueron relacionados a la educación, que es algo que me gustó mucho. Yo nunca pensé, la verdad, que iba a terminar trabajando en la escuela, pero me gustó. La verdad es que me agradó, entonces fue por ello que decidí estudiar la maestría. Y sí, me puedo decir que me ayudó a poder continuar con ciertos trabajos para que pues en la parte educativa me pude ir desarrollando. Pero el tener un grado de estudios no siempre implica que va a ser mejor remunerado, ni implica que llegaste al paraíso y te van a abrir las puertas de todos lados por la maestría. No, no, en ocasiones, pues tu maestría nada más es como que sí, qué bonito, te acepto tu papel, pero es exactamente lo mismo. Puedo decir que hasta que llegué a una escuela justamente hace año y medio, hace 2 años más o menos, que estuve ahí en esa escuela, solamente estuve por poco tiempo, fue un contrato de 3 meses el que tuve en esa escuela, pero cuando yo llegué y me di cuenta que en esa escuela te pagaban de acuerdo al grado de estudio, fue cuando vi valorada justamente la parte de mi maestría. Yo terminé la maestría en el 2018, en el 2018 egresé de la maestría y fue hasta el 2023 aproximadamente cuando vi que mi maestría fue valorada y que me dijeron, tu salario es tanto, pero más la maestría es un bono de X y dije, wow, no, o sea, sí se gana más por la maestría. Sí, Hasta ese momento fue cuando lo vi. este, yo estudié la maestría también, tengo la maestría ya ni me acuerdo del nombre. Perdóname, se me fue el nombre de la maestría, apreciación y creación literaria. Y en cierta escuela donde tú y yo laboramos, me pedían, pues
¿cómo se llama? Las boletas, ¿no? De que está estudiando la maestría. Pero yo dije, ajá, ¿y cuándo me vas a dar una remuneración más, ¿no? ¿Cuándo me vas a subir el sueldo? Yo la verdad no se las daba bien, o más bien se las medio prestaba, pero así o nada más creo fue una vez, después ya me hice loco porque dije, yo no te voy a estar dando mi experiencia académica para que tú te vayas a subir el cuello allá a CEP y digas, ay, bueno, tengo tantos maestros dentro de mi plantel, porque eso es lo que hacen mañosamente las escuelas públicas, ¿no? Y aparte, pues tú siguiendo con tu salario de licenciado, ¿no? Digo, desde mi perspectiva, digo, eso lo vas aprendiendo mañosamente. No lo hagan, chicos, bueno, si, si les conviene, háganlo, si no, no les conviene. Pero yo sí me daba mucho coraje porque pues el que se está matando haciendo la maestría soy yo y no dicen, ay, oye, te ayudo con una colegiatura o no sé, necesitas algo. No, o sea, las escuelas son también muy, este, pues mala onda, ¿no? Desde la perspectiva laboral. Ahora, esto es muy interesante sobre la maestría. Em, Nosotros creemos que vamos a tener un salario extra, pero ¿qué crees que? Pues yo te platico esto desde el lugar de la SEP, desde escuelas públicas. También no hay una remuneración más, ¿eh? Me han dicho que nada más le suben 10 pesos, 15 pesos, o sea, por el grado de maestría a nivel secundaria, primaria y bachillerato, pues no hay un pago, digamos, honorable para el docente. Y eso también se me hace mala onda porque pues a nosotros nos piden cursos, actualizaciones y tómate el curso de aquí, tómate el curso de allá y que necesitamos más maestros, necesitamos más doctores, pero sí, necesitan. Y el dinero y la lana, porque eso no se paga solo. Sea pública o privada, la maestría es pesado y creo que aquí es un punto que puedes mencionar, Jessica, de qué qué tan caro te salió estudiar la maestría, porque es caro, yo sé que es caro. Híjole, sí, obviamente sí me salió muy caro, ¿no? Yo, no sé, para empezar, se gasta en todo, porque se Sí. gasta desde pasajes y traslado para la escuela, porque Ujú. gastas en materiales, ¿no? Sobre todo en esta parte de la maestría en educación fue demasiada lectura, ¿no? Entonces, sí se gastaba demasiado en cuestiones de lecturas. Y pues de ahí toda la parte de los materiales que se van ocupando y demás, ¿no? Y en cuestión de la titulación, híjole, sí te pesa, sí te va pesando, que te diré que fue en el 2018 aproximadamente, en un costo de una titulación de la maestría fueron como de 24 o 25 mil pesos, ¿no? Ájale. Entonces, sí se sale muy caro. Sí te puedo decir que si vamos haciendo las cuentas, híjole, no sé si ya recuperé mi inversión. Ya ni me digas, yo también cuando empecé a estudiar la maestría fue más por capricho que realmente por gusto. Digo, la maestría me gustó, está padre, pero fue como, yo no voy a quedar como licenciado, pero con lo que gasté, yo creo que me hubiera puesto un Uber o un Didi y tuviera carro y estuviera paseándome, o por lo menos un buen negocio hubiera abierto, ¿no? Eh, yo no, miren, bueno, desde mi perspectiva de Alan, de entrevistador de esto de las licenciaturas y las maestrías, creo que es muy bonito como superación personal tener un grado más, pero laboralmente está muy matado, está muy complicado y a veces no lo valoran. Si la licenciatura no la valoran, menos la maestría o ahora sí es el posgrado, ¿no? No lo valoran ni económicamente ni académicamente, porque realmente las empresas van a decir, pues es que no me conviene tener una persona más preparada porque va a ser un problema para mi institución, para mi empresa, para Mm, mi tienda, para lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque está sumamente preparada y está sobrecalificada dentro del papel, ¿no? El problema entonces aquí, pues ya es nacional. Eh, Primero no te contratan porque no tienes un papel, después ya no te quieren contratar porque tienes otro papel que es más. Desde el punto de reclutadora, ¿qué te gustó más? ¿Ser reclutadora
o maestra, o los dos te gustan de la misma manera. ¿Qué crees? Que el ser maestra me gustó. Posteriormente, cuando tuve la oportunidad después de ser maestra, me uní a esta parte de reclutamiento. Ujú. Y después del reclutamiento, me dieron la oportunidad de la parte directiva. Entonces, inicié en esa parte directiva. Se corta un poco. Y te puedo decir que de los tres, Ajá. de maestro, reclutamiento y directivo, me gusta más la parte de reclutamiento. Por eso, Sí. ya a las últimas fechas del año pasado, justamente, decidí hacer un cambio y volver a esta parte de reclutamiento, y es por eso que actualmente sigo en la cuestión de reclutamiento de personal. Me gusta más. Te Siento gusta que va correr a la más con mi gente, ¿verdad? personalidad. Sí, te gusta correr a la gente y decirle, tú ya no trabajas en esta empresa. Sí, No, para nada. No, ¿qué crees? Que lo que más me gusta es hablar con la gente cuando la entrevisto. Eso es lo que más me gusta, porque me hace aprender mucho de las personas, ¿sabes? De repente el cómo se van desenvolviendo las personas me gusta mucho. El que, no sé, hasta el que de repente sean groseros, híjole, me gusta. Sí. A Sí, ver, ¿qué crees? Que cuéntanos sí me una gusta toda esa anécdota de parte. una persona que, ah, pe- creo que se Híjole, cortó es un que poquito. A ver, repito. Cuéntanos anécdotas. una No, sí, anécdota sí te escuché las de anécdotas. alguien que haya reclutado, okay, que hayas reclutado a alguien que digas, esto me impactó, esto está bien loco, a este de plano no lo voy a contratar. A ver, platícanos una así, échate el chisme. Híjole, ¿qué crees que tengo No soy yo, ¿eh? cuando No, recién, no platiques mi historia. cuando recién me incorporé como esa parte de reclutamiento en una escuela donde trabajamos juntos? Ujú. Ok, Algo que ok, me quedó muy perfecto. marcado fue mi primer contratación que hice. Esa primer contratación yo nunca pensé que de verdad iba a ser tan importante. En esa primer contratación yo justamente me dieron a la tarea de contratar a una directora de secundaria. Y fue muy raro Mm, porque, o sea, mm, fue mi primera contratación, la primera persona a la que yo entrevisté, con la primera, porque debo aclarar que cuando yo entré a esa escuela en la parte de reclutamiento, no existía el puesto. Entonces yo tuve que llegar a mm, implementar toda esa parte de reclutamiento. Tuve la oportunidad de que me oh, dijeron, haga lo que quiera, incorpore lo que tenga que incorporar. O sea, el área era completamente nueva. Entonces tuve la oportunidad de poder desarrollar todo el área, ¿no? Entonces, mm, cuando me dan la primera tarea, que fue contratar a una directora de secundaria, o sea, para mí fue, sí estaba yo nerviosa porque dije, pues nunca había yo hecho esto, ¿no? Esa parte de hacer una entrevista, en esa parte de el ver, ¿no? O sea, qué necesidades se ajustaban a todo el puesto y demás. Entonces, para mí fue, sinceramente, así como profesionalmente, fue un éxito la parte de mi reclutamiento, porque al conocer a la persona posteriormente a reclutarla, me di cuenta que había contratado a una gran profesional. Entonces ahí sí fue como, mi primer contratación sí fue muy marcada, porque me di cuenta que ajá. encontré a una persona que, aparte de que iba con el puesto, era una persona que era grandiosamente como ser humano y como profesionista. Entonces sí fue algo que me marcó esa parte de mi primer contratación. ¿Puedes decir el nombre? Me imagino quién es. No sé si sea la misma o no sé si ya no esté, pero no sé, no sé. Pues ya no está en ese lugar, ¿no? Ya no está en ese lugar. Afortunadamente logró crecer mucho, mucho ahí mismo en la misma escuela, y posteriormente en el lugar a donde se fue y está actualmente también ha crecido demasiado, y que es una persona que aparte llegué a estimar demasiado, y es la maestra Dolores. Ah, sí, claro. Igual, ahorita me hablaste de ella y así, o sea, automáticamente dije, la maestra Dolores. Todavía tengo comunicación con ella, Exactamente. ahí. Sí, sí, una gran persona. Yo la verdad es que esa primer contratación así como que me marcó en sentido de todo, porque fue la primera vez que hice yo todo el trámite, la primera vez Ujú. que hice una contratación. Entonces, después te digo, o sea, es parte de, ¿no? El darte cuenta que contratas a la persona adecuada, a una persona
aparte de que cumple todas las características, pues te vas dando cuenta que va creciendo ahí mismo, ¿no? Entonces es algo Ujú. muy bueno. Y así como se tienen grandes contrataciones como esa, híjole, de repente te llevas cada decepción, ¿no? En el que dices, chispas, ¿y ahora qué hago? Me imagino por dónde vas y con quién vas, pero eh, Así de, hijo, ¿dónde meto mi cabeza? Porque yo la contraté y no, decepción, ¿no? es que yo creo Entonces, que es sí. complicado, ¿no? Prueba y error al final del día. Y por el lado de los reclutadores es sumamente complicado, ¿no? Digo, al menos decir esta persona no vaya a ocasionar problemas, esta persona es muy buena, esta persona no conviene. No sé, para ti, ¿qué es lo más difícil? ¿Darles las gracias? ¿Mandarlo a hablar? ¿Regañarlo? ¿Qué es para ti lo más complicado? Yo creo que lo más complicado es dar la parte de la retroalimentación. Mira, yo, por ejemplo, siempre, yo soy una mujer de un temperamento muy fuerte, ¿no? Yo soy muy Ujú. grotesca de repente, Sí. pero en esta parte, en ese sentido, laboralmente, te puedo decir que soy la mujer más paciente que puede existir, porque justamente te enfrentas a muchas situaciones y te enfrentas a múltiples personalidades. Porque no es lo mismo hablar con una persona, por ejemplo, con tu personalidad, con una persona que es aún, no sé, más pasiva o más visceral, ¿no? No sabes cómo va a reaccionar cada una de las personas. Entonces, por ende, tu temple siempre debe de ser lo más tranquilo que se pueda, porque no sabes qué reacción vas a tener de una persona. Entonces, sí, me tocó, de hecho, me ha tocado, ¿no? En esa parte en la que, por más que tratas de ser comprensivo, de que tratas de explicarles, ¿no? El por qué ya no se puede hacer la renovación de un contrato o el por qué estamos tomando la decisión, ¿no? Porque pues no es solamente el dar de baja por de que, pues estás despedido y se acabó. No, yo Ujú. siempre trato de dar esa parte del por qué, ¿no? O sea, ¿por qué estamos llegando a este punto? Porque tuviste ciertas retroalimentaciones, tuviste ciertas evaluaciones en las cuales tu retroalimentación fue el que buscáramos mejorar, ¿no? El que buscáramos hacer, ¿no? El que pudiéramos apoyar y demás. Y no se hizo, entonces fue una vez, fueron dos, fueron tres, y no podemos también estar pues con ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay gente que lo comprende muy bien y te dice, no, sí, comprendo, entiendo y pues gracias, ¿no? Hasta cierto punto, o sea, te agradecen porque has estado atrás de ellos. Y hay gente que por más que le explicas, siempre busca el justificarse el por qué no hicieron las cosas o por qué las hicieron de esa forma, ¿no? Entonces Ujú. sí, si te digo, hay que tener un temple como muy, muy tranquilo y siempre estar como a la expectativa de qué es lo que puede pasar porque no todas las personas reaccionan igual. Entonces, creo que esa parte del poder hablar con las personas es un tanto complejo por la reacción de cada una de ellas. Ok, y aquí siguiente pregunta. ¿Qué te gusta más, la licenciatura en psicología o o la maestría en educación? ¿O las dos te agradan? ¿O las dos las supiste fusionar? Digo, sí se pueden fusionar, son muy importantes, de hecho, dentro del ámbito académico, dentro del ámbito escolar y más ahora, después de pandemia, ¿no? Creo que la psicología, las terapias, todo esto que antes estaba en un tabú, en la actualidad es muy importante porque los jóvenes profesionistas, adultos, personas de manera general, pues quedamos muy marcados después de pandemia, ¿no? Entonces, pero ¿a ti qué te gusta más? ¿O los fusionaste o los sabes separar? Porque pues, también una cosa es la psicología y otra es la educación, es diferente. ¿Qué te gusta más a ti? Te puedo decir que logré hacer una fusión. Logré Ok. fusionarlos, pero también me gusta trabajarlos por separado. ¿Por qué? En el ámbito educativo, al trabajar, yo trabajé algunos años como orientadora. Al trabajar como orientadora estos años, Ujú. justamente tuve que aprender a lidiar esa parte de, aparte de dar las clases que eran de educación socioemocional, Ujú. era saber trabajar esa parte psicológica con los alumnos, ¿no? Entonces, tuve que aprender a fusionar ambas situaciones, ¿no? Y en la parte de reclutamiento también se fusionan ambas situaciones, porque no solamente puedes trabajar desde una perspectiva como psicólogo, sino que también va esa parte encaminada de la educación, porque a final de cuentas, cuando damos una plática, cuando damos un curso, una capacitación, hay una mezcla de ambos. Entonces, puedo decir que logré fusionar el trabajo con los dos
pero siempre voy a resaltar que sí amo mucho mi carrera. La parte de la licenciatura en psicología, puedo decir que eh, me ha ayudado bastante a mí de forma personal y laboralmente también me ha ayudado demasiado. Entonces, me agrada esa parte de la fusión que logré hacer de ambas carreras. Es interesante cuando uno logra fusionar dos áreas distintas de alguna manera y las puedes emplear en tu vida, digamos, cotidiana y en la laboral, ¿no? Constantemente nosotros lo hacemos, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié letras, pero pues te sé de historia, ¿no? Te sé de filosofía, te sé de otras áreas que no corresponden a la mía, pero pues que de alguna manera se fusionan porque es el bagaje cultural que debemos Ujú. de tener. Seguramente es muy similar a lo que uno maneja dentro del reclutamiento. A ver, y cuéntanos, para ti, ¿qué es lo más difícil que has encontrado dentro de, después de egresar? ¿Qué es lo más complicado para ti dejar un trabajo, una relación amorosa? No sé, porque también eso es parte de nuestra esencia, nos va dejando marcados cuando estamos estudiando, cuando egresamos, cuando estamos trabajando. ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo después de egresar? Que digas, no Lo que sé. más me ha costado, yo creo que fue hacer esa parte de un equilibrio en la vida personal, ¿no? Porque justamente de repente había trabajos y tuve trabajos donde te absorbían tanto que llegó un punto en el que tuve que dejar como que un poquito de lado la cuestión del estar en algunas situaciones con mi hijo, ¿no? Por ejemplo, yo Mm, algo que me marcó mucho fue en una ocasión cuando él salió de kinder y a mí me tocó trabajar porque era clausura de los chicos de secundaria donde trabajaba yo. ujú. Entonces me dijeron, no puedes faltar, tienes que estar aquí porque es tu grupo, porque es esto y demás. Entonces, te lo juro, ese día yo salí corriendo de la ceremonia de clausura de mi trabajo y llegué corriendo a la de mi hijo y llegué, ya se había terminado, entonces nada más prácticamente llegué a la fotografía, ¿no? Y son situaciones, o sea, que sí te marcan, o sea, y que van marcando a tu familia, ¿no? Porque de repente recuerdan y te dicen, ah, pero sí me acuerdo que no estuviste en tal fecha. Y yo, chispas, sí, no. Entonces puedo decir, y sobre todo en la parte educativa, porque de repente los convivios, o por ejemplo, el Festival del Día de las Madres, ¿no? Me tocaba organizar el de mi escuela y ese mismo día era el de mi hijo. Entonces, ¿cómo lo haces ahí? ¿No? Entonces, Es- sí son situaciones que de repente tienes que aprender a hacer ese balance entre la parte laboral con la parte personal, pero no tanto es porque tú quieras o porque tú veas las situaciones, sino de repente volvemos a lo mismo, ¿no? Que estamos a expensas de nuestro patrón, de nuestro jefe inmediato en ese momento, ¿no? Y que es algo que sí cuesta un poquito. sí, te entiendo. Digo, yo no tengo hijos, tengo gatijos, pero entiendo esa perspectiva y creo que espero y la gente que nos llegue a escuchar y a ver entienda que cuando entra a trabajar a una escuela, el docente tiene que dejar muchas cosas de su vida personal para atender a a otros hijos que no son de ellos y que de alguna manera vas, digamos, acoplando, por ejemplo, esta parte de perderte, no sé, el Día de las Madres de tu hijo, mientras tú estás celebrando el Día de las Madres de otros niños, y eso la gente no lo entiende, ¿no? Porque las personas que puedan asistir les dice, ay, qué padre que quedó muy bonito, muchas felicidades, maestros. Sí, pero tu corazón de alguna manera, si tienes un hijo y no fuiste a no fuiste a ese festival, de alguna manera se rompe, ¿no? Porque tú quieres estar con tu hijo te necesita en ese momento. Y si quedas marcado porque tu hijo te reprocha, no, no, tú estuviste aquí y me acuerdo, pero no es que tú no hayas querido, es porque la relación laboral así lo pedía, pero mucha gente no lo entiende, no entiende el sacrificio que algunos docentes tienen que hacer personalmente para, pues sí, para esta parte. Yo ¿sabes qué aprendí de esta situación? Y de verdad, yo lo aprendí, yo dije, en la vida yo me vuelvo a perder algo importante para mi familia e importante para mí por un trabajo. ¿Sabes por qué? Porque esos momentos ya no se van a volver a repetir y ahí en el trabajo vas a estar.
y a lo mejor no vas a estar en ese momento y va a llegar otro maestro que te va a suplantar o otro te va a suplantar y va a ser así, o sea, al final del día tú como reclutadora sabes, llega uno, se va otro, llega uno, se va otro y los de la empresa es pues ya llegó uno, ya se fue uno, y así es constante, pero los recuerdos familiares creo que son demasiado importantes para perdérselos. Yo definitivamente dejo lo que tenga que hacer, y me van a criticar, decir, es que es poco profesional. No es que sea poco profesional, simplemente hay momentos que son de verdad importantes para nosotros como personas, más allá como profesionistas, que debemos de disfrutar. Yo lo aprendí. No sé tú qué opines de esto ahora en la actualidad, después de estos casos. Sí, yo considero que esa frase que dice, ¿no? Que en el trabajo somos reemplazables y en nuestra familia no, es muy cierta. Sí. Y sí, justamente vas aprendiendo de eso. ¿Por qué? Porque a veces, aunque tú te desvivas por un trabajo, nunca van a poder o saber reconocer ni valorar, ¿no? Todo eso que tú hiciste, y te lo puedo decir porque me pasó, ¿no? Justamente en la escuela en la que trabajamos juntos, ¿no? O sea, fueron justamente, Puro ¿no? hate allá. 3 años en los que me desviví por esa escuela, porque te digo, o sea, cuando entré en la parte de reclutamiento, era un área que no existía, entonces fue implementar todo, ¿no? Y yo me Ujú, desviví por hacer, por comprar mis pruebas, o sea, todo lo que le pude invertir a la parte del trabajo. ujú, Y posteriormente, cuando tengo la oportunidad de llegar a la parte directiva, fue exactamente lo mismo, ¿no? Dar lo mejor, hacer, demás, ¿no? Y cuando yo decido irme, porque yo presenté mi renuncia voluntaria tras una situación triste que afectó a otras maestras, sí, claro. en ese momento dije, está mi parte profesional. Profesionalmente no estuve de acuerdo con cómo se llevaron las situaciones, entonces eh, profesionalmente y moralmente no me sentía yo bien para poder continuar, ¿no? Entonces Ujú, preferí presentar la parte de mi renuncia, la cual no fue bien tomada, porque ¿cómo te vas a ir cuando hay trabajo que hacer, cuando tienes que ver por ujú, la escuela y no por ti, ¿no? ujú, Entonces, en ese momento, cuando yo presento mi renuncia y no es como bien aceptada, y a pesar de que lo di con anticipación, porque yo dije, o sea, yo termino mi ciclo escolar y me voy, ¿no? Al darme cuenta que no es bien aceptada mi renuncia y que comienza la parte del hostigamiento laboral, decido retirarme y decir, o sea, ya, ¿no? O sea, porque fue tanto ese hostigamiento, fue tanto esa parte en la que me sentí, ¿no? Ya incómoda en el lugar de trabajo, que decidí dejar de lado la renuncia que había yo presentado y de renunciar manera formal, inmediatamente. No, o sea, ya, claro. inmediatamente, o sea, me voy, ¿no? Y en ese momento, después de 3 años en los cuales dices, no, no inventes, ¿no? O sea, tú diste todo y siempre buscabas cómo mejorar, ¿no? En esa parte laboral. Y te das cuenta que todo ese esfuerzo fue en balde porque ahorita como renunciaste, tú eres la mala. Y como renunciaste, eres a la que te tienen que escoltar hasta la puerta para que vean que no te robas ni un lápiz, No inventes. ¿no? Entonces, en ese momento te das cuenta que por más que puedas dar por un trabajo, siempre vamos a ser reemplazables. Y siempre que hagas algo que no esté acorde a lo que tu jefe inmediato quiera o que salga de lo que él espera, no va a ser valorado todo lo que se hizo en 3 años, porque lo que hiciste en un día es Ajá, lo que va a importar en ese momento. sí, claro. Y para tu familia, no. Para tu familia vas a estar ahí justamente y ellos estarán contigo en ese momento en el que a lo mejor te sientes mal por la forma en la que se dieron las cosas, ¿no? Entonces en ese momento yo me di cuenta y dije, o sea, es que no puedes dar todo por un trabajo cuando vas a hacer de lado a las personas que después van a estar contigo cuando ese trabajo ya no esté. Exactamente. Y sobre todo hablando en la parte privada, porque en la parte pública posiblemente, como te comentaba yo al inicio, ¿no? O sea, ya tienes tu lugar, no ya nada más es irlo manteniendo, es ir viendo ciertas situaciones, demás, Ujú, es un poco menos complicado que en esta parte privada, porque en la ujú, privada te vas moviendo de escuelas, te vas moviendo de empresas, vas moviendo de trabajos, de puestos, porque justamente, ¿no? O sea, difícilmente alguien llega a jubilarse de una parte privada porque dices, o sea, no llega un punto en el que a lo mejor algo ya no te va a parecer o en el que a lo mejor ya ujú, no vas a ser funcional para la empresa, ¿no? claro. Entonces,
Esa es la triste realidad de esto. Y yo puedo decir por experiencia que no volveré yo a dejar de lado a esa parte de la importancia de mi familia y de situaciones importantes en mi familia por una situación laboral. Te entiendo, Jessica. Completamente lo que tú me dices es comprensible desde la perspectiva personal, porque pues al final del día ahí la empresa va a estar y antes de ti hay 100, después de ti hay 100. Y eso es algo que los jóvenes de ahora no entienden. De verdad que los chavos creen, y volvemos al principio, creen que las puertas están abiertas de, ah, sí, pásale, mi rey, ya te estábamos esperando. No, o sea, no es así. Y creo que es algo que podrías mencionar, Jessica. ¿Tú qué le recomiendas a los jóvenes en la actualidad? Digo, no estamos tan grandes, ¿no? Viendo la información que me mandaste, yo pensé que eras un poquito más grande, pero no, o sea, no, eso no me lo esperaba. Em, ¿Qué les recomiendas a los jóvenes en la actualidad, después de egresar, después de que tienen el título o que no lo tienen, pero que lo están tratando de conseguir? ¿Tú qué les recomiendas? Sí, justamente, no soy tan grande, tengo 32 años. No, no, tan grande no estoy. No. Entonces, yo logro comprender, yo de verdad algo que sí les podría decir es que nunca se desesperen, ¿no? Porque en algún momento vamos a encontrar algún trabajo, pero Ujú, que tampoco quieran en el momento también quererse comer el mundo laboralmente, porque tampoco se puede. Es lo mm, mismo que pasa entre la adolescencia y la parte adulta, ¿no? Y que de repente nos queremos comer el mundo así rapidísimo para ver qué se vive, qué se experimenta y demás. Lo mismo pasa en la parte laboral, ¿no? Debemos de ser muy conscientes de que hoy en día, sobre todo, así como nos encontramos, hay mucho desempleo, sí. Sí hay en algunas cuestiones en la parte de desempleo, pero también hay otras situaciones en las cuales el empleo a veces no es el empleo soñado. Y volvemos exactamente a lo mismo que comentaba yo hace un momento, ¿no? No dejarte pisotear y dejar que te paguen sin lo mínimo porque a lo mejor no tengo mis documentos y porque es lo que tengo en este momento y te vas a conformar toda la vida. Pero si vas iniciando y si acabas de egresar, también es bueno, ¿no? Que formemos esa parte de la experiencia, porque a final de cuentas, cuando tú llevas tu currículum a alguna empresa, es lo primero que se dan cuenta. ¿No? Se ujú, dan cuenta en dónde has laborado, cuántos años de experiencia llevas y cuánto tiempo has llevado trabajando en cada uno de tus empleos. Si pongo que en mi empleo labore solamente de enero a marzo del 2025, pues ¿por qué duraste tan poquito? Esa es la primera pregunta, o sea, ¿por qué tan poquito has ujú, durado en ese empleo? ¿No? claro. Pero si te das cuenta que durante 5 años en todos los empleos has durado de a un mes, pues también es algo muy importante, ¿no? Porque ahí nos da un foquito rojo en sentido de o son las empresas o eres tú. Pero si han Ujú, sido 10 empresas, ¿no? En un año, pues dices, no creo que sean las empresas, ¿no? ujú, Entonces es justamente eso, nunca desesperarse y en ocasiones entender que cuando no se cuenta con cierta experiencia, que cuando no se cuenta con la documentación, tenemos que ir escalando poco a poco. Y que cuando ya se cuenta con esa parte de experiencia, cuando ya se cuenta con los documentos, cuando ya se cuenta con todo, y de repente no logramos establecernos en algún empleo o por más que vamos a entrevistas de trabajo, no logramos quedarnos con ese puesto, hay que hacer una revaloración de todo, hasta de cómo formulaste tu CV, porque a lo mejor tu CV está mal formulado, y te los digo como ujú, reclutadora, que de repente me toca ver hojas de vida que dices, chispas, ¿y ahora de dónde empiezo? ¿No? ujú. O ¿por qué me pone esto si va hasta el final? ¿Y por qué me pone, o sea, no? Y algo que les recomiendo mucho, si van a mandar sus currículums en inglés, mándenlos en español y en inglés. Ok. Que recuerden que todos los reclutadores no somos bilingües. Ok, Algunos le hacemos, te puedo decir, ¿no? Que me ha costado de repente también así como de, ¿y ahora qué hago, no? claro. Pero sí, o sea, es tener mucho cuidado en toda esa parte porque cuando buscamos un empleo, debemos saber vender esa parte de nuestro trabajo, porque a fin de cuentas, cuando tú vas a un lugar a buscar un empleo, vendes tu trabajo, te Claro. vendes a ti como persona, porque dices, yo soy Jessica Rosales, soy licenciada en psicología, soy maestra en educación y te vengo a presentar que, mira, tengo todo este conocimiento, que yo puedo aportar esto para tu empresa
que yo sé destacar en todo este tipo de situaciones. Y entonces es como ellos van viendo esa parte de ti, ¿no? En cómo te presentas, cómo te vendes, y ellos ven si lo aceptan o no. Pero no solamente se queda ahí en cómo te supiste vender, sino que de en verdad, cuando estás en la parte laboral, desarrolles eso que tú vendiste. Porque de verdad que en ocasiones también te llevas cada sorpresa que dices, híjole, se supo vender súper bien, ¿no? Gran experiencia, desenvolvimiento y demás. Y cuando lo ves laboralmente dices, no puede ser. Sí, Esto no es claro. nada de lo que me dijo, ¿no? Entonces, Sí, como recomendación es esa. Siempre, siempre ser en esa cuestión muy reales, realistas, en que no siempre vamos a encontrar los trabajos perfectos y los que más quisieras a la primera, pero sí justamente vamos escalando con el tiempo. sí, sí te creo, ¿no? Gracias por la recomendación para los chicos, para la gente que nos está viendo, que pues, no son muchos seguidores, estamos empezando también en en este mundo de Pero las esperemos que series. llegues a muchos. Sí, esperemos, vamos empezando poco a poco. Eh, Creo que sí es importante todo lo que nos acabas de mencionar sobre qué tan buenos somos también trabajando y qué tan buenos nos sabemos vender ante las empresas. Yo, por ejemplo, en la universidad era un poco impuntual, pero también los docentes me decían que era muy importante la puntualidad dentro de los lugares, ¿no? Anteriormente se les cerraba la puerta a los alumnos, ahora eso ya no se puede hacer, ahora sí ya nos dejan pasar o los tenemos que dejar pasar, porque yo me acuerdo que a mí me cerraban la puerta los maestros de la universidad y tú ya no pasas porque ya son 7:10 y tienes 10 minutos de tolerancia y así y varias veces me quedé afuera de las clases, pero gracias a esos maestros también aprendí que la puntualidad es importante y bueno, desde que empecé a trabajar en una escuela de monjas, me volví muy puntual y eso me ayudó también, aunque la exigencia ahí es demasiada, me ayudó también a entender que es importante saber venderte y saber lo que haces y sobre todo la puntualidad y no llegar tarde. Eso sí, yo soy de los que llega puntual y se va a su hora, ni un minuto más, ni un minuto menos y eso yo lo aprendí porque ese minuto no me lo van a pagar, pero el minuto que llegue tarde sí me lo van a descontar. Entonces, eso yo lo aprendí. Yo soy muy puntual en las empresas, te llego muy temprano, pero yo sí me voy a la hora, ni más ni menos, porque creo que es también parte de mí, ¿no? O sea, te estoy dando el tiempo que me estás contratando. Digo, algunos lugares me decían, es que necesitas dejar la camiseta y todo, pero volvemos a lo mismo. No es cierto. Y eso no estoy en contra de quien lo haga, digo, cada quien es diferente, pero yo creo que el tiempo que tú das es el tiempo que te tienen que pagar, sea tu amigo, no sea tu amigo, sea quien sea, es un tiempo que tú estás ofreciendo de más. No sé, ¿tú qué opinas? Digo, ya nos explicaste cómo es una persona que tiene las banderitas rojas de si es bueno o no. Ahora dinos cómo una empresa, yo tengo mis ideas, pero como una empresa tiene esas banderitas rojas y dices, ahí no te acerques, ahí está el mal, está el demonio dentro de ese lugar. ¿Cómo lo sabes? No sé, dinos. Híjole, bueno, sí es algo muy importante, ¿no? En esta cuestión. Algo que tú dices, la parte de la puntualidad, sí es sumamente importante, ¿no? Porque es algo que te va definiendo Ujú, como persona, ¿no? Y como empleado, pues más a mi favor. Te puedo decir que actualmente en la empresa en donde estoy, algo que es como lo menos perdonable es esa parte de la impuntualidad y la inasistencia. Entonces, sí es muy considerado como para, si retomas a alguien para recontratación, lo primero que revisas es por qué se fue. Y si se fue por inasistencias, es una persona que ya no nos es viable. ¿No? mm, Entonces sí, justamente se toma mucho en cuenta todo ese tipo de situaciones, ¿no? Mi compañera directora de Capital Humano me indica, ¿no? Es que está en lista negra, ok, ¿por qué está en lista negra, no? No, por la cuestión de inasistencias, ¿no? Por la cuestión de mm. X retardos y ciertas situaciones, ¿no? Entonces se toman muy en cuenta como toda esta parte. Entonces tú como persona, yo creo que algo principal es esa primera parte de la puntualidad. Si bien sabemos que a lo mejor mi empleo me queda 2 horas, me queda 1 hora y demás, y sabemos que a veces, ¿no? Llega a haber tráfico y toda esa cuestión, pues siempre tomarlo muy en cuenta.
Siempre tomarlo muy en cuenta para que salgas anticipadamente y no lleguemos tarde, ¿no? Y en cuestión de cómo saber a qué lugar estás llegando y si es un lugar idóneo y apto Tóxico. para trabajar, yo creo que primeramente, sí las hay, o sea, sí te puedes dar cuenta, porque si tú logras identificar en los portales de empleo que constantemente esa empresa está buscando trabajadores, una de dos, o es porque se abren muchísimas vacantes de lo mismo, Claro, que o no es es porque la cierto. gente renuncia, ¿no? Porque ahora yo te puedo decir, por ejemplo, en una escuela donde trabajé, constantemente había vacantes del mismo profesor. Y dice yo, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? O sea, pero yo me di cuenta hasta que después de que trabajé ahí. Ya después de que trabajé Claro, ahí me di cuenta cómo era la forma de trabajo y demás, dije, por eso los profesores no aguantan, ¿no? Y entonces a veces, te no lo juro, a aguantan. veces a cada mes buscaban maestros de la misma asignatura. Y decía yo, ¿pero Sí. por qué, no? Ahí va la otra. Yo, por ejemplo, en la empresa donde estoy actualmente, seguido subimos vacantes a lo mejor del mismo empleo, pero no es para el mismo puesto, Ujú. sino es porque justamente la empresa siempre está en un constante crecimiento, que se busca personal para trabajo en obras y que Ok. son para diferentes puntos, ¿no? Entonces ahí está como esa parte en la que se Ándale. pueden llegar a conflictar la gente, ¿no? La de, ¿por qué está buscando otra vez el mismo puesto si apenas hace 2 meses buscó, ¿no? Entonces, o sea, sí se puede lograr identificar, pero te digo, dependiendo también del giro justamente del que sea o el tipo de empresa. ¿No? Si hablamos que es una escuela que cada mes busca maestro de derecho, pues entonces hay sí aguas, ¿no? Porque pues no puedes tener, ¿cuántos maestros de derecho puedes tener? ¿No? Sí, claro. Entonces sería una. Pero si estás hablando de una empresa donde justamente se dedican a la parte restaurantera, a la parte de obras y demás, entonces Ujú, constantemente a lo mejor se busca por la cuestión del crecimiento, ¿no? ujú. Entonces, Sí, que son como más persona movibles, ¿no? te Por puedes, ejemplo, la construcción exactamente, aquí. exacto, entonces ahí te puedes ir dando cuenta y más o menos vas abriéndote un poquito el panorama de ver, ¿no? O sea, ¿por qué buscan tanto personal? O por qué, pero sí creo que sí nos podemos dar cuenta de dónde estamos parándonos. En ocasiones, justamente, y volvemos a lo mismo, por la necesidad de las personas de buscar un empleo, llega a pasar que pues me postulo, ¿no? Porque pues estoy desesperado y quiero buscar un empleo, ¿no? Y se postulan y ya cuando llegan a la parte laboral, pues triste decepción, si era como lo pensabas. Sí, exacto. ¿Qué crees que yo no sabía? Te digo que a través de la experiencia uno lo va adquiriendo, pero esta parte que tú mencionas, sobre todo en las escuelas, que es donde yo más me muevo, el estar viendo que constantemente contratan ciertos maestros en una área específica y que a cada rato están subiendo la misma vacante, dije, ahí no trabajes porque seguramente ese es un Chernobyl andante. O sea, de verdad, porque es una empresa que está constantemente buscando un personal, pero ¿por qué lo está buscando? Porque simplemente el lugar no es idóneo y la gente también en la actualidad no se deja, aunque pues desafortunadamente hay personas como tú y yo que tenemos la necesidad y hay gente más necesitada que nosotros, pues que necesita aguantar ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que pues eso también no es viable porque se aprovechan de nosotros. Eh, pues bueno, para terminar, Jessica, dime, ¿qué, qué consejos les darías a los jóvenes y a la gente en general para cuando vayan a pedir un trabajo y realmente quieran ese lugar? Ya hablamos de puntualidad, ya hablamos del CV, pero algo más personal. Ok, pues sí, algo muy importante es que siempre llegues puntual a tu cita de empleo, ¿no? Que corrobores justamente, hoy en día, ¿no? Con todo lo que se ha visto en las noticias y demás, siempre que corroboren que el trabajo de Así es. verdad exista, que las empresas de verdad existan, es algo que hoy en día ya no te puede pasar de que me marcaron de la nada por algún trabajo y me voy, ¿no? No hay que Ujú, tener mucho cuidado en toda esa parte. Yo creo que primeramente es eso, identificar si de verdad te postulas ese empleo, si de verdad es verídico el empleo, ¿no? sí, De ahí, pues siempre llegar puntual. Esa parte de la puntualidad te da como ese puntito extra, ¿no? De que eres una persona responsable y puntual. La otra, la cuestión de los CVs. O sea, de verdad, hoy en día hay muchas plataformas que te pueden ayudar a poder realizar un buen currículum,
¿no? Hay ya ciertas Ujú. guías para poder realizar un buen currículum, que es otro puntito extra que puedes tener. El tercero, también siempre acudir a una entrevista de manera presentable, formal, de verdad. O sea, eso sí te da también esa parte de un puntito extra porque de repente, híjole, cada sorpresa que nos llevamos, ¿no? Hay que recordar que la parte visual es algo muy importante y sobre todo para cualquier Sí. empresa, esa parte visual es lo primero que va a llamar la atención, ¿no? Entonces, a veces la persona más capacitada, más preparada y idónea para el puesto y demás, pero si tu apariencia igual física no es también la adecuada para el puesto que estás yendo a solicitar, sí es Sí. como que hay una desventaja, ¿no? Entonces esa parte de la parte de Ujú. presencia es muy importante también. La otra, el saber vender tu trabajo. Esa es la parte clave, la parte principal, porque si de repente vas a una entrevista y solamente estás como en esa expectativa de lo que te van preguntando y te limitas justamente también a nombrar toda la parte de tu experiencia, Ujú. pues también de repente dicen, híjole, ¿no? O sea, sí me tocó en algún momento una entrevista donde le dije, bueno, pues, sí, ¿qué me puede decir de usted, no? Y la persona completamente muda, ¿no? Así como de, ¿y dónde está toda esa parte de la experiencia, ¿no? Que me marcaba de años laborando en ciertas Ujú. empresas, ¿no? Entonces, algo muy importante, cómo, cómo te desarrolles, te desenvuelvas para poder vender esa parte de lo que tú sabes, de tu experiencia. Y otra muy importante, nunca mientas en una entrevista, nunca mientas en un CV, Ah, ¿no? Porque ah, de este, repente, híjole, si llega a pasar, ¿no? Entonces, nunca hay que mentir con nuestra información y con nuestra experiencia hay que plasmarla, siempre hay que saber identificar cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Pero si tenemos algunas debilidades, algunas áreas de oportunidad, no las muestres, ¿no? Tampoco es como que digas, ay, no, porque no sé hacer esto, pero tampoco mientas por querer ujú. quedarte con algún puesto, ¿no? Porque a final de cuentas es perjudicial para ti, porque si cuando te pongan a hacer algo que tú dijiste que sabías hacer y no lo sabes hacer, pues ahí Ujú. viene, ¿no? La otra parte en la que de Sí, repente podemos llegar a salir mal también de un empleo, porque pues hoy en día también las cartas de recomendación son muy favorables. A final de cuentas, en algunos empleos ya no te las piden, no te piden ninguna carta de recomendación, no dan como esa parte del seguimiento de las recomendaciones, pero hay en algunos lugares en los que sí, ¿no? ujú. Entonces, entre más vayas bien recomendado de algún otro empleo donde estuviste anteriormente, pues qué mejor, ¿no? Sí, claro. Y pues esa parte, siempre saber hacer un buen equilibrio. Si tú te quedas con ese empleo, hacer un buen equilibrio en la cuestión laboral con la parte personal, porque recordemos que no siempre podemos dar todo laboralmente y tampoco dar todo personalmente y de olvidar la parte laboral, sino que saber hacer toda una parte de mediación, porque ambas son importantes, porque la parte económica la sacas del empleo para poder solventar la parte personal, Claro. ¿no? Pero Ujú. asimismo la parte personal es importante para que también laboralmente des un buen desarrollo. Entonces siempre hay que buscar esa parte de un equilibrio. Pues muchísimas gracias, Jessica, por todos estos consejos que nos acabas de dar. De verdad que sí sirven demasiado y más para los jóvenes, para la gente que nos ve, para la gente que nos escucha, porque a veces es importante escuchar esos consejos que nos dan, porque hay mucha gente que no sabe ir a pedir empleo, que no sabe cómo es el mundo laboral, la selva laboral que hay allá afuera, y pues cuidarnos de los depredadores que también hay dentro de esa misma selva y mucha gente no sabe, ¿no? No sabe ni armar un CV, no sabe ir de manera adecuada, a pedir el trabajo, y pues desafortunadamente aquí en cualquier lado, yo creo que en el mundo, pues así como te ven, te tratan. Y creo que eso es algo muy esencial que debemos de rescatar constantemente, que si vamos a pedir trabajo, tenemos que ir presentables y de alguna manera saberte vender con tu CV y no mentir, aunque pues bueno, yo no recuerdo haber mentido, pero creo que a veces te puedes adaptar a ciertas circunstancias, ¿no? A lo mejor no sabes dar una materia, pero es parte de que te pongas a chambear, ¿no? Digo, yo no diría, pues, sé matemáticas y mi área es de humanidades, y pues no sé ni sumar, ¿no? Eso jamás lo haría, pero, por ejemplo, que me digan, ay, pues vas a dar la materia de ética. Ah, pues sí, claro, la puedo dar, ya estudié, ya la analicé, es parte de mi perfil, sí la puedo implementar. Creo que también eso es algo interesante que la Claro, gente tiene que hacerlo
que no tenga miedo al momento de que le ofrezcan algo nuevo porque es parte de, lo sé hacer, lo puedo aprender y si no lo aprendo, pues mejor ahí le dejo, ¿sale? Entonces, pues muchísimas gracias, Jessica, por esta entrevista. Me la pasé súper bien y bienvenida después del grado. Espero y tenerte próximas veces. Igual vamos a hablar de otras cosas. Puede ser de relaciones amorosas, cómo es el trato, de lo que ustedes quieran, podemos hablar dentro de después del grado. Muchísimas gracias, Jessica. Te mando un fuerte abrazo. Me dio mucho gusto verte y que estés bien. Te considero una amiga, una buena persona. Me gusta cómo hablas, me gusta la forma como te expresas desde que te conozco y creo que hemos hecho mancuerna en el trabajo donde estuvimos y creo que esta entrevista salió muy bien. Gracias, Jessica. No, yo también te agradezco a ti por el espacio y pues también el apoyar este tipo de situaciones que son crecimiento, ¿no? Para ti es una parte de crecimiento el ir Ujú. desarrollando todo esto. Es bueno porque nos das también el espacio de expresar, ¿no? Cómo nos hemos ido acomodando en todo este mundo laboral después de egresar. Muchísimas gracias también y sabes que también te aprecio mucho. Gracias, Jessica. Cuídate mucho y espero ir a tu local a comprar unas manzanas, pero estás muy lejos. Estás lejos. Bueno, es que en realidad, bueno, no, no digas dónde vives, pero creo que sí estás un poquito lejano de donde yo vivo. Creo que sí, sí estamos un poquito retirados. Bueno, un abrazo fuerte y hasta luego. Gracias. Igualmente, nos vemos, muchas gracias. Bye. Bye. Vamos a ver.